Interesante, amados hermanos, porque se dice que el enojo nos envejece 3000 veces más rápido de lo normal. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos quieren envejecer rápido? No, nunca, nadie. Correcto. Pero el enojo, según algunos datos, algunas informaciones, nos dice también que estar de mal humor, estar así enojados, no contentos, afecta nuestra salud. Hay muchas enfermedades, pero hay unas principales que causan las principales muertes. Y hay muchos factores. Es interesante porque las principales causas de muerte, según la Organización Panamericana de la Salud, están las enfermedades cardiovasculares, está la diabetes, está las diversas enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, y hay diversos factores como no tener una dieta sana, no tener ejercicio, y dentro de todos esos factores se ha sumado el enojo. Estar enojado. Estar enojado es un factor que contribuye a padecer de esto y a eventualmente morir. Todas estas enfermedades comparten riesgos, factores de riesgos, y uno de ellos es el enojo. Mire qué interesante. Pero ¿qué pasa con el enojo, amados hermanos? El enojo es una emoción en nosotros que genera un aumento de la hormona llamada cortisol en nuestro sistema. El cortisol es la hormona del estrés y de la ansiedad. Cuando usted está enojado, entonces, se segrega esa hormona, lo cual genera que su metabolismo para procesar los azúcares y las grasas se vea afectado, lo cual termina generando en aumento de la presión arterial y también en la producción de colesterol malo, colesterol negativo, lo cual al final genera mayores problemas, mayores complicaciones de salud. Pero no solamente el enojo, como usted y yo lo hemos sentido, nos afecta a la parte física, sino también nos afecta a la parte emocional, porque no podemos vivir en paz. No sé cómo es usted, cada uno de nosotros nos conocemos, pero tal vez otras personas nos conocen. Pero, ¿es usted una persona enojada? ¿Somos enojados? ¿Qué se siente vivir enojado? O tal vez puede decir usted o puedo decir yo no soy enojado, yo no vivo enojado. A nadie le gusta estar enojado, pero sí me enojo. Y cuando me llego a enojar, me conocen. ¿Cuántos dicen así? Más o menos. Cuando me enojo, me encuentran a mí. ¿Cuántos son de los que lo encuentran cuando se enojan? Ahí está. Entonces, el enojo no solo afecta a la salud física, sino también nos impide satisfacer la necesidad de vivir en paz, vivir tranquilo. Nos hace experimentar constantemente la incómoda molestia del enojo. Vivir constantemente enojados o enojarnos con demasiada frecuencia nos limita una vida con alegría, con tranquilidad. Entonces, ¿de qué manera podemos dejar de ser enojados? Ese es el mensaje de esta mañana, con la ayuda de Dios. Enojados. ¿Pero cómo? Pues vamos a tratar con la ayuda del Señor de explicar bíblicamente una gran verdad. Y esta verdad la tiene que llevar en su mente y en su corazón para que con esa verdad, con esa nueva cosmovisión, usted pueda dejar de una vez por todas el enojo. ¿Cómo así, hermano Arcia? ¿Está diciendo dejar el enojo completamente? Pues vamos a descubrirlo en la palabra de Dios. Y vamos a explicar las razones por las cuales el enojo, oiga bien, el enojo es provocado en nuestro interior y no en el exterior. Eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios. Normalmente, ¿cómo decimos nosotros? Cuando hay una persona enojada, o si usted es una persona enojada, normalmente las personas dicen, es que yo soy de carácter fuerte. ¿Cuántos son de carácter fuerte? Amén. Entonces dice usted o digo yo soy de carácter fuerte y por eso yo soy enojado.
Y nosotros aquí en la cultura latina tenemos la concepción de que alguien de carácter fuerte es alguien enojado, es alguien que no tiene mucha paciencia y por lo tanto es fuerte su carácter. Pero si usted y yo nos vamos a Japón, nos damos cuenta que allí las personas no consideran a alguien enojado o que se enoja fácilmente como carácter fuerte, sino como carácter débil. Y el de carácter fuerte es el que tiene una larga paciencia. ¿Por qué? Porque el que es fuerte de carácter, entonces no va a caer en provocaciones. Solo piénselo de esta forma. Si alguien se enoja fácilmente, entonces es débil, porque fácilmente lo puede provocar y ser impulsivo o tomar decisiones que nada que ver. Entonces es débil, tiene una debilidad y no es carácter fuerte. No tiene un carácter fuerte, sino más bien débil. Entonces, a veces nosotros decimos, es que yo soy así. Yo nací así, tengo el temperamento colérico. Y otros dicen, ay hermano, es que yo quiero ser cristiano, paciente, pero los demás no colaboran. ¿Cuántos hemos pensado, hemos dicho así, los demás no colaboran, el vecino no colabora, la esposa no colabora, el esposo no colabora? Así que no es culpa mía, a mí me hacen enojar. Pero vamos a estar viendo algunos ejemplos bíblicos en los cuales vamos a descubrir esta gran verdad, que no es cierto, el enojo no está fuera de usted, está dentro de usted. El enojo no es algo externo, no es que lo hacen enojar, ni que las situaciones le provocan ira, no es así. La ira y el enojo está dentro de usted, está más cerca de usted de lo que cree, está dentro de su corazón y por lo tanto, si está dentro de usted, usted tiene la capacidad de tomar una decisión y de quitarse el enojo. Pero vamos a ver el primer ejemplo en Génesis capítulo 4, Caín. ¿Cuántos recuerdan a Caín? Pues Caín fue el primer enojado de este planeta. Solo póngase a pensar desde dónde arrancamos. Caín, el que mató a su hermano Abel, es el primero que se puede ver en la palabra que se enoja. Que se enoja. Y vamos entonces a leer en Génesis capítulo 4, versículos 3 en adelante, dice así. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho. ¿Qué es lo que hizo? Que se enojara mucho. ¿Y por qué se enojó este hombre? Analicemos entonces por qué se enojó. Dice, esto hizo que se enojara mucho y se veía su semblante decaído o desanimado. Estaba desanimado. Oiga, esto es interesante porque primero dice la Biblia que se enojó mucho y luego que se veía desanimado. Y aquí hay una gran verdad. El desánimo, muchas veces detrás del desánimo está el enojo, la inconformidad, el descontento. Estoy molesto y luego me desanimo. Eso fue lo que precisamente pasó a Caín. Caín se enojó y luego fue su rostro transformado en decaimiento, en desánimo. Entonces Dios viene y le dice, versículo 6, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y aquí le dice algo poderoso. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pareciera, por la verdad que le está diciendo Jehová Dios a Caín, que él se enoja por haber sido rechazado. ¿Ya se fijó? Porque Dios le dijo, serás aceptado si haces lo correcto. Previamente, el texto bíblico dice que no fue aceptado, ni él ni su ofrenda, pero Abel sí fue aceptado y la ofrenda de él, de Abel, sí fue aceptado. Entonces Dios le dice, tú serías aceptado si haces lo correcto, pero no haces lo correcto. Cuando nosotros analizamos en Hebreos, capítulo 11, nos damos cuenta que por la fe, dice el autor de los Hebreos, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios que Caín.
Y luego cuando uno lee Primera de Juan capítulo 3, se da cuenta la razón por la cual Caín mata a Abel. Pero es la primera razón por la cual una persona se molesta, está aquí. Caín nos da el mal ejemplo. Y ahí está donde usted y yo vamos a reflexionar en estas verdades. Y la primera está aquí, en por qué nos enojamos. Hemos dicho que el enojo está en nuestro interior y no en nuestro exterior. Caín no se enoja porque Dios es injusto. No. Caín no se enoja porque Abel hizo mejores cosas que él. No. Es que no hay nada fuera de él malo. Todo está en el interior de su corazón. Caín se enoja porque es rechazado por hacer lo malo. Luego se compara y mira al otro y se da cuenta que Abel lo hace mejor que él. ¿Pero por qué lo hace mejor que él? Porque él no lo quiso hacer excelente. Solo póngase a pensar, ¿tiene justificación el enojo de Caín? ¿Sí o no? No tiene justificación, pero se enoja. Amados hermanos, muchas veces usted y yo nos enojamos por lo mismo también. A veces nosotros no nos esforzamos, ya sea en la vida cristiana, en la familia, como matrimonios, como siervos, y cometemos el error de compararnos con otros. Compararnos con otros matrimonios, con otras familias, con otras iglesias, con otros ministerios, con otros individuos. Y venimos nosotros y al compararnos nos molestamos, nos enojamos, porque al otro le va bien, le va mejor o es aceptado. Y si yo soy rechazado me enojo y me molesto y comienzo a decir que los demás son los malos, que los demás son los que me rechazan a mí y que no me están aceptando. Entonces yo me enojo con el que está haciendo las cosas bien. Eso es lo que le sucede a Caín. Y eso es lo que muchas veces usted y yo también tenemos. Nos enojamos porque nos comparamos. Aquí tenemos el primer error. Caín se compara, pero es muy egocéntrico también. Parece que se ama mucho a sí mismo, a tal punto que él quiere ser aceptado porque sí. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos o nos molestamos si las demás personas no aceptan lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos? Y nos disgustamos. Y entonces nos volvemos apáticos o rebeldes y decimos, pero ¿qué me interesa? De todas formas, ¿qué me importa? Así hacemos a veces. Pero es que si las personas nos están rechazando o están desaprobando una acción mala, es porque precisamente era mala. Pero a veces tenemos esta actitud infantil de Caín, en donde no hacemos lo correcto, pero sentimos enojo. Y la agarramos con el que sí está haciendo las cosas bien. Y esto fue lo que pasó con Caín. Luego sigue la historia. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El enojo termina en asesinato. Eso es lo que sucede. Y en los ejemplos que vamos a ver, siempre termina así. Primero la persona o la gente se enoja y termina en muerte, en asesinato. Por lo tanto, el primer paso que debemos de cuidar es esto, no enojarnos. ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Dónde está Abel? No sé, le contestó. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero le dijo el Señor, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que trabajes. Y ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Caín está diciendo, esto es demasiado fuerte, prefiero morir. No tan rápido. Dios le dice, no vas a morir, porque alguien no te va a matar. Eventualmente Caín murió. Pero luego le dijo, no, dijo el Señor, versículo 15, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo.
Esto fue la consecuencia de haberse enojado con su hermano. ¿Pero por qué se enojó? Por compararse, por tener un egocentrismo elevado, por esperar ser aceptado sin hacer las cosas excelentes. No caigamos en el error de Caín. Segundo ejemplo, el rey Acab. Mire lo que dice Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 1 en adelante. ¿Qué pasa con este rey? Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 1 en adelante, dice así. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca del palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. ¿Qué sucedió con Acab? Acab era rey. Él tiene un palacio. Cerca del palacio hay una huerta, pero esa huerta tiene dueño, es de Nabot. Entonces viene el rey Acab y le dice, ve, yo quiero comprártela. No se la va a robar, no va a quitársela a la fuerza, sino que se la quiere comprar. Pero el otro le dice, no puedo hacer eso. Gracias, muy amable por la oferta, pero no voy a venderla. Versículo 4. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿A quién le recuerda a usted este Acab? A mí me recuerda a Dieguito Alejandro, a un niño pequeño, ¿verdad? ¿Por qué se enoja a Acab? Porque no le quieren vender. ¿Es razón para enojarse? No, dice usted, es una actitud infantil, dice, inmadura, pero muchas veces nosotros caemos en esto cuando las cosas no salen como queremos. Viene usted y se enoja y yo me enojo. Cuando no logra sus objetivos, entonces se frustra y se enoja. Miren lo que pasa. ¿Ya se fijó en estos dos ejemplos cómo es esta gran verdad? No, nadie lo hace enojar. Amado hermano, nadie lo hace enojar. Usted se enoja porque eso pasa en su interior, no en el exterior. ¿Y cuándo? En el segundo ejemplo que estamos viendo, pues usted y yo muchas veces nos enojamos cuando no logramos lo que queremos. Cuando no conseguimos nuestros objetivos, nuestros planes. Cuando no suceden las cosas como queremos, como pensamos, como deseamos, como decimos que son. Y si no es así, se enoja y se molesta. Y entonces venimos y agarramos lucha y agarramos batalla con su esposo o con su esposa, porque así no son las cosas que quiere usted que sean. ¿Y cuántos se pelean en el matrimonio? Porque el esposo dice, no, es que esto es así. Y la esposa dice, no, es que esto es por el otro lado. Y si no es así, no le gusta y se enoja. Amados hermanos, la segunda raíz del enojo es cuando usted y yo queremos que los demás sean como queremos que sean. Pero eso no es así. Vienen los padres o los abuelos, se enojan con los hijos y con los nietos y viven enojados, viven molestos, viven estresados y disgustados porque no son o hacen o hablan o actúan como dicen que deben ser. Y entonces se enoja y se molesta. Y agarran una batalla innecesaria y una lucha perdida. ¿Por qué molestarse por eso? Pero vemos aquí entonces a Acab que él se enoja y se molesta porque no le quieren vender lo que él quiere comprar. Y así a veces somos nosotros. Nos molestamos porque las cosas no van como queremos, como decimos. Porque en la iglesia no hacen las cosas como creo yo que deben hacerse. Entonces se enoja, se molesta, no le gusta. Y muchas veces, cuando somos como Acab, estamos pendientes de todas las cosas que hacen los demás y de las situaciones y lo que hace su esposa o su esposo.
Y lo que hacen sus hijos, lo que hacen los demás familiares, lo que hacen los compañeros de trabajo, y si no lo hacen, se enoja, se molesta. No es así, amados hermanos. El enojo no debe estar en nuestro corazón, porque no nos corresponde, no nos toca exigir, demandar de que los demás sean como de una determinada forma. O si usted tiene un plan y fracasa, ¿qué pasa entonces? La frustración de no conseguir lo que quiere acá, y su egocentrismo y su apego a lo material, porque él quiere comprar una huerta, quiere obtener eso, quiere poseer, quiere tener. Entonces, como él no puede obtenerlo, como él no puede comprarlo, lo que sucede es que se enoja, se molesta y hasta no quiere comer. Dice que se acostó enojado, molesto, puso la cara a un lado y no comió. Y cuando le ¿querés comer? Yo no quiero comer. No quiere comer. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, amados hermanos. Tercer ejemplo. ¿Qué pasa con el tercer ejemplo? Y el tercer ejemplo tiene relación. Y vamos a ver en este tercer ejemplo cómo el enojo no está fuera de nosotros, está dentro de usted, está dentro de mí. No, nadie lo hace enojar. Nadie lo hace enojar. No, nadie lo provoca. Es usted y yo los que nos enojamos solos. Tercer ejemplo, Naamán. ¿Qué sucede con Naamán? Naamán era un general del ejército asirio, pero él tiene lepra. Muy humillante, ¿verdad? Él tiene lepra, pero viene la esclava en su casa y ella sabe que hay un profeta en Israel que tiene poderes. Entonces le hacen saber a Naamán. Entonces Naamán dice, bueno, yo quiero ser sano. Él viaja entonces, pero vamos a leer en Segundo de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes, en el capítulo 5. Entonces él viaja para Israel y luego lo que sucede es algo muy interesante. Versículo 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Ya llega a la casa de Eliseo porque quiere el milagro. Versículo 10. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. O sea, no salió el propio profeta, sino que a través de un mensajero le envía el mensaje. Pero este general no esperaba eso. Y esta es la tercera razón por la cual muchas veces nos enojamos. ¿Cuál es? Esperar mucho de los demás. ¿Qué estaba esperando Naamán? Versículo 11. Naamán entonces se enojó mucho y se fue muy ofendido el hombre. ¿Y por qué se ofendió? ¿Por qué se ofendió? Le mandaron a decir una ofensa, una amenaza, lo agredieron. ¿Pasó eso, sí o no? No. ¿Por qué se ofendió el hombre entonces? Dice, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido y dijo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Ahí está. Yo pensé que el profeta iba a salir a recibirme. ¿Por qué pensó eso? Porque Naamán tiene un autoconcepto y un autovalor muy elevado. Como él es un general, es una persona importante de poder y de dinero, él espera que los demás lo traten a ese nivel. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, sin ni siquiera ser como Naamán, esperamos que las demás personas nos traten como queremos que nos traten. Queremos que los demás nos sirvan, que estén disponibles al 100% para nosotros. Y si no, me enojo. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en eso? Si las demás personas no están para nosotros, no nos saludan como deberían de saludarnos, no nos hablan como deberían de hablarnos, no nos apoyan como deberían de apoyarnos,
no tienen buenas actitudes con nosotros, entonces nosotros nos enojamos porque consideramos que no deberíamos recibir ese trato. Es la tercera razón por la cual nos enojamos muchas veces. Naamán se enoja porque él cree que el profeta iba a salir a su encuentro, a recibirla, porque él es una persona muy, pero muy importante. Entonces viene usted o vengo yo, y muchas veces caemos en lo mismo. Llegamos a una venta, a una pulpería, y esperamos que nos atiendan bien. Y si no nos atienden bien, nos enojamos, nos molestamos. Salgo al mini market, y si el que me está vendiendo no me empaca como siempre en una bolsa de plástico las cosas que estoy comprando, me molesto y tal vez no me enojo, pero no le digo gracias. Hasta esas cosas pasan. No le digo gracias. Porque muchas veces podemos pensar, no, es que no le voy a decir gracias porque yo ya le estoy pagando. Le diría gracias si me sirviera en la bolsa de plástico, porque ahí sí, está haciendo un servicio extra. Entonces nosotros cuando compramos algo, vamos al mercado o cosas así, viene usted, se enoja y se molesta. ¿Por qué? Porque los vendedores no son como deberían ser, no actúan como deberían ser. Y viene usted o vengo yo y se molesta porque sus padres no son como quisiera que fueran, no son como deberían ser, no lo tratan como deberían ser tratados. Naamán dijo entonces, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocar el nombre del Señor su Dios y me sanara. Expectativas demasiado altas. Cuando usted tiene expectativas, es decir, cuando usted espera mucho de las circunstancias o de las demás personas para con usted y no pasa, ¿qué genera? Decepción y se puede llegar a molestar y enojar. Entonces eso fue lo que le pasó a Naamán. Naamán dice, yo pensé que iba a ser un gran espectáculo, un show, un portentoso milagro, majestuoso, glorioso, que me lo iba a hacer a mí, digno de un general del ejército de Asiria. Por eso es que se enoja Naamán. Por eso se enoja. Y por eso se siente ofendido. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos sentimos ofendidos sin ofensas. Muchas veces nos sentimos ofendidos por todo y por nada. ¿Cuántas veces yo he escuchado, por ejemplo, de que en otras iglesias, porque aquí no pasa, que dice, hermano, eso lo predicó para mí, y se ofendió con la palabra? Pero sí, por supuesto, claro que sí, esta palabra es para todos los que estamos acá y los que están conectados, amén. Ahí está. Entonces, pero a veces la persona se molesta y se siente ofendida con cosas que no tienen por qué ofenderse, como Naamán. Naamán se ofende solo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos ofendido solo? Nos hemos enojado solo. Y no son los demás los que nos hacen enojar. Yo solo me enojo solo. Yo soy el que me siento ofendido. ¿Por qué? Porque yo tengo un excesivo autoconcepto. Y entonces espero mucho de los demás. Y eso se mira mucho en el matrimonio, en la familia. Cuando tienen los padres y le exigen amor y cariño a los hijos. Y si los hijos no son como muy cariñosos o muy atentos o muy serviciales o muy agradecidos, entonces se molestan los padres o los abuelos o los tíos de que no es tan así, pero se enoja, se molesta. La cuestión no es, amados hermanos, que no hay que señalar para restaurar lo malo, sino el punto es que usted se enoja y el que se enoja pierde. Ese es el punto aquí. El que se enoja pierde. Porque nosotros vamos a restaurar, corregir, a señalar lo malo para mejorar. No es que no hay falla, vamos a mejorar. El problema que estamos hablando ahorita es que con estas cosas se enoja y vive enojándose. Cosas que, como ya vimos, el enojo solo le produce problemas físicos, enfermedades, emocionales y muerte también. Pero hay una cosa que he estado analizando también. ¿Por qué será que nosotros nos enojamos? Además de estas cosas, es que nosotros fuimos enseñados a enojarnos desde pequeños. Cuando nosotros estamos pequeños, los padres se enojaban con nosotros cuando no hacíamos caso.
Y muchas veces eso es un error. Los padres corrigen a los hijos hasta que ya se enojan, hasta que ya se les colma la paciencia. Entonces, nosotros de pequeñitos, ¿qué fue lo que aprendimos? Aprendimos a tomar en serio a mi mamá hasta que se enojara. ¿Sí o no? Hasta que mi papá ya se enojara, ahí sí, uy, no. Pero si estaba tranquilo, entonces yo no le hacía caso. Porque hasta que se enojara es que me pegaba. Entonces, yo aprendí en el subconsciente que las personas cuando se enojan, ahí sí. Eso al aprenderlo yo, entonces aprendo que si yo me enojo, entonces hasta cuando yo me enoje, es que las demás personas hacen caso. Y es ahí donde el esposo viene y se enoja con la esposa para que haga caso. O la esposa se enoja con el esposo. O los padres con los hijos se enojan porque así aprendieron de que enojándose controla a los demás. Porque enojándose o como un niño pequeño haciendo berrinche, es que usted domina o consigue lo que quiere. Porque de pequeño así aprendimos. Llorábamos o nos enojábamos y gritábamos y tal vez movíamos a nuestra mamá o a nuestro papá. Y ahí en el subconsciente aprendimos de que, con que enojándome logro cosas. Y ahí aprendimos el enojo como un método para conseguir cosas. Aprendimos a enojarnos no solo por esto, sino también para poder controlar a otros, para poder dominar. Porque el que se enoja hace que los demás se asusten y entonces terminen haciendo lo que el enojado dice. Eso lo hemos aprendido, pero, amados hermanos, tenemos que desaprenderlo. ¿Cómo? Desaprenderlo. El enojo no es un método para conseguir objetivos. El enojo no es un método para controlar a los demás. No es así. Pero Naamán se enoja y espera de los demás. Y como les dije, amados hermanos, en el cuarto y último ejemplo de esta mañana, ¿hay personas que se enojan con la palabra de Dios? Así es. Y mire la historia de los religiosos en Nazaret, en Lucas capítulo 4, versículo 16. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dice la palabra, en Lucas 4, 16 al 30, la aldea donde creció, como siempre tenía la costumbre de que en una ciudad llegaba a la sinagoga a hablar la palabra, entonces él entró y leyó las escrituras. Le dieron un rollo, el rollo de Isaías, él abre el rollo y lo que hace es leerlo. Y la lectura fue esta: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles y dijo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. No por mucho tiempo. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo que seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. ¿Qué se pone enojada esta gente? ¿Por qué? ¿Alguien me explique por qué qué malo ha dicho Jesús hasta este momento? ¿Qué ofensa que dijo? ¿Que dijo alguna vulgaridad? ¿Dijo algo que no es? ¿Por qué razón se enoja la gente aquí? La gente se enoja, amados hermanos, por la religiosidad. Las personas aquí de Nazaret conocían a Jesús desde pequeño
y por lo tanto no lo tomaban muy en serio. Por eso Jesús les dice, ninguno es profeta en su propia tierra. Entonces todos decían, ¿no este el hijo del carpintero? ¿Acaso este no es el hijo de José? ¿Acaso no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Era menospreciado. Y segundo, por la religiosidad. ¿Qué significa religiosidad? Religiosidad es apegarse más a la observancia de rituales y mandamientos y liturgias propias de una religión que de la esencia y el significado y el propósito de todo eso. Es cuando decimos nos congregamos por congregarnos, tomamos la cena por tomarla, cumplimos por cumplir, sin ese sentimiento y sin ese propósito. Religiosidad es enfatizar el qué, pero no es el qué lo que importa es el por qué. No es tanto el qué, sino el por qué. La religiosidad entonces se centra solo en qué voy a cumplir, qué voy a hacer. Entonces, así como todos los judíos, los de Nazaret cumplen lo que le habían enseñado, y cuando vienen y escuchan otra doctrina, otra enseñanza, esto no es así, se enojan. ¿Cuántas veces nosotros predicando el evangelio a los religiosos se enojan porque no es así como le enseñaron o como no es así como practican su doctrina? Entonces la gente se enoja también por ser religioso. Amados hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, hemos visto ahorita que el enojo nadie me lo provoca y nadie se lo provoca a usted. Tiene que recibir esta verdad. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. No se le olvide, el enojo es provocado en su interior, en nuestro interior. Nadie le provoca el enojo en el exterior. No es así. No es que me hacen enojar, no es así. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Caín se enoja en su corazón, en su interior, por ese egocentrismo y esa comparación con Abel. Hemos visto cómo la frustración de Acab provoca su propio enojo. La expectativa elevada de Naamán. Y así muchas veces usted y yo se enoja con los demás porque los demás no cumplen sus expectativas o lo que deberían ser son. O como deberían actuar no actúan. Entonces usted se enoja y se molesta. Deje de esperar de los demás. No piense, no se enfoque en lo que deberían ser los demás. No demande que los demás actúen o hagan de una forma, porque Dios no nos mandó a demandar ser amados, sino a amar. ¿Sí o no? A amar. Por lo tanto, deje de demandarle cariño y amor a su esposa o a su esposo y de enojarse por eso. Tiene que dejar de demandar, porque hemos visto que eso provoca el descontento en Naamán y también la religiosidad genera enojo contra la mismísima palabra de Dios. Por tanto, después de haber visto esta verdad espiritual, amados hermanos, amigos que estamos acá, los que están conectados, tome la decisión hoy, consciente de quitarse de una vez por todas el enojo. Y eso es lo que nos dice el texto base. Y con esto nosotros estamos diciendo qué es lo que Dios quiere con este mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere con este mensaje? Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora quiten. ¿Cómo? Quiten de su vida todo esto. El enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Dice quiten. Oye, yo pensé que a mí me hacían enojar. No. Quitarse es porque algo es algo que usted tiene, ¿verdad? Usted puede quitarse su camisa. Usted puede quitarse su vestido cuando va a su casa y se va a cambiar. ¿Por qué se lo puede quitar? Porque algo que usted lo tiene. Yo después del culto me quito esta camisa. ¿Por qué me lo puedo quitar? Porque lo tengo puesto. Entonces, cuando la Biblia dice, quítense de ustedes todo enojo, es porque el enojo está en usted, no está en los otros que lo provocan. No está en que los demás, amados hermanos, y no se le olvide esta palabra, los demás no lo hacen enojar, no son los demás. Usted y yo somos los que tenemos el enojo que debemos de quitarnos como una camisa. De hecho, eso es lo que significa la palabra en griego quitarse. Quítense de su vida
la ira y el enojo. Y la palabra enojo en griego es muy interesante. Significa respirar profundo. La palabra enojo en griego significa respirar profundo. ¿Qué pasa cuando usted se enoja? Y ojo, para las personas o los hermanos que a veces dicen, yo no soy tan enojado, pero cuando usted se molesta y le hace así, ya se enojó. No necesita usted ponerse rojo, aunque la palabra en hebreo para enojarse es arder la nariz. Es interesante que la palabra en hebreo para enojarse significa nariz roja. ¿Por qué? Cuando las personas se enojan, normalmente los cheles nos ponemos la nariz roja, roja, roja y la cara roja. Entonces en hebreo significa, ira significa nariz roja o ardiente. Mire qué interesante. Por eso es que cuando la Biblia dice que Dios es lento para la ira, ¿sabe qué significa la palabra en hebreo? De nariz larga. De nariz larga. Como dando a entender que Dios tiene una nariz tan larga que es lento para que se le ponga roja toda. Eso significa lento para la ira. Pero en el Nuevo Testamento la palabra enojo es eso. Es respirar hondo. Usted no tiene que ponerse así ni gritar para estar ya enojado. Si usted solo le hace así, eso ya es enojo. Eso es lo que dice el griego. Enojarse es respirar profundo. Por eso, Pablo nos dice a cada uno de nosotros, una vez que usted y yo en este mensaje hemos visto, hemos mostrado en la Escritura que el enojo está dentro de mí, entonces Pablo me dice, quítense de ustedes ese enojo, esa molestia que siempre le da por todo y por nada. Quítense eso. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer, porque está en ustedes, por eso se lo pueden quitar, dice el apóstol Pablo. En Efesios 4:22 la misma palabra se señala. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Eso de despojarse y quitarse es la misma palabra en griego, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego caemos al verso 31. Quítense, despójense de toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El enojo, amados hermanos, debe ser quitado al usted y yo haber comprendido en esta mañana que el vivir enojado no es provocado por los demás, ni es culpa de las circunstancias, y que no es responsabilidad de los demás que me hacen enojar a mí, no, sino que la decisión de quitarse el enojo de una vez por todas está en usted al no esperar mucho de los demás. Y el poder del Espíritu Santo está en usted y está en mí. Por eso el apóstol dice, quítense el enojo, ya, quítense de la ira. ¿De qué forma? Uno, dejando de pensar solo en uno mismo, dejar de compararse con otros, deleitarse en Dios con gratitud cuando aparezca la frustración y no apegarse al control o al resultado como Acab. Como Acab se considera rey, entonces él quiere controlar todo. Y entonces los controladores, las personas que son controladoras, los que son controladores con los hijos, con los nietos, con todo, hace esto, y si no hace el chiquitín eso, se enoja usted por ser controlador, muy controlador. La persona muy controladora se enoja rápido. Entonces, suelte el control. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Suelte el control. Suéltelo. Deje que Dios controle su vida. Usted no. Suelte el control. Cuando usted suelte el control, se le va a ir el enojo, amados hermanos. Cuando usted suelte el control, el apego al resultado, y si no se molesta, cuando suelta eso, se va el enojo. No esperando mucho de los demás. No tenga las altas expectativas de las demás personas, considerando que los demás deberían ser, tener o hacer por nosotros, sino nosotros por los demás. Eso es amar, y no amar la religiosidad, sino amar a Dios, que nos ha dado la verdadera religión, cuál es su Hijo Jesús. Si usted y yo, amados hermanos, nos despojamos del enojo, de una vez por todas, como hoy hemos visto que sí se puede, ¿cuáles serán sus beneficios? Podrá experimentar
la vida de paz que tanto quiere. No es que los demás tienen que cambiar para que usted viva en paz, no es así. Los demás jamás van a cambiar. Los demás no van a ser nunca como queremos que sean. Usted y yo, en nuestro interior, dejemos el control, soltemos y vamos a experimentar una vida de paz. Y ya no vamos sino, pero de tranquilidad y de paz. La incomodidad de sentir la molestia del enojo nos va a abandonar si se quita ya de una buena vez, de una vez por todas el enojo. El vivir constantemente enojado será cosa del pasado y vivirá con alegría y tranquilidad en Cristo Jesús, amados hermanos. Así que, vamos, quitémonos el enojo. ¿Cuántos se van a quitar el enojo? Digan amén, amén. ¿O quiere vivir enojado siempre? ¿O quiere vivir enfermo, estresado, angustiado, molesto? No quiere, ¿verdad eso? Quiere que sus hijos o sus nietos o las nuevas generaciones la conozcan y la recuerden como una persona enojada, como una persona cascarrabia, como alguien impaciente, como alguien botagorra. ¿Verdad que no? ¿Cuántos dicen que no? No, así es. ¿Cuántos dicen yo quiero ser paciente? Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a hacer una oración final de conclusión y luego tenemos los anuncios rápidos y veloces. Oramos. Gracias, Padre, porque nos diste tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a despojarnos, a quitarnos el enojo, para que no esperemos de los demás, sino de ti, y más bien esperemos nosotros hacer por los demás. Para que soltemos el control y te lo entreguemos a ti, porque tú tienes todo el control. Para que podamos amarte más y no ser egocentristas, no compararnos como Caín, no ser como Naamán, no ser como Acab, ni ser como los de Nazaret, que hasta querían matar a Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos y pacientes, sabiendo que de ti viene todo el deleite, la paz y la bendición. Te damos gracias por este servicio de adoración que nos permitiste realizar para honra tuya y edificación del cuerpo de Cristo. Ahora te rogamos que nos lleves con bien hasta nuestros diferentes hogares, líbranos de todo peligro y de todo mal, y que podamos siempre glorificarte. A través de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amados hermanos. Muy bien, tenemos los anuncios.